Hola, hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos a otro video de Código Morse. Sigamos con este tutorial de Java, donde estamos haciéndonos especialistas en crear buenas funciones, porque como ya te dije, las funciones son los pilares fundamentales de un código saludable, eficiente, fácil de entender y reutilizable y perdurable en el tiempo. En realidad, si sabes usar bien las funciones, ya tienes gran parte de lo que es ser un buen programador. Pero, ¿qué es una función? Lo hemos estado conversando una y otra vez en los últimos videos y te lo voy a repetir porque quiero que te quede claro como el agua. Una función es un elemento en la programación que recibe parámetros de entrada. También hay algunos que no reciben parámetros. Hace un proceso y escupe una salida. Veremos funciones que tampoco escupen. Veremos también funciones que no arrojan un resultado final, pero que sí ejecutan un proceso de fondo. Gente, esta es la estructura básica de una función. Y vimos una función de ejemplo, de hecho, en el programa anterior. Es mayor de edad era una función que simplemente recibía como parámetro de entrada la edad de una persona, que es un entero, variable tipo int, y escupía un resultado true o false. ¿Es mayor de edad o no es mayor de edad? O sea, un booleano. ¿Y qué elementos tiene en el código esta estructura? ¿Cómo se ve en el código? Lo vamos a ver más a fondo hoy. Esta es la estructura de una función estática en Java. ¿Qué es public? ¿Qué es static? No te lo voy a explicar hoy día, pero no importa porque no lo tienes que entender para entender lo que sí está coloreado. Esa es la estructura de una función, vas a ver más adelante, te va a hacer mucho sentido. La primera parte que definimos de una función es la salida. Está al revés de como lo vemos acá, que vimos parámetros de entrada. A ver, tú lo vas a ver acá. Parámetros de entrada, el cuerpo de la función con el nombre, la salida. Acá en el código de una función lo vemos al revés. Vemos la salida, el nombre de la función, la entrada y finalmente entre llaves, entre corchetes, el cuerpo de la función. Pero te quiero mencionar que esta estructura es lo que se llama como el contrato de una función. Para que te quede más claro, lo voy a dejar un poquito acá. Gente, esto es lo que se conoce como el contrato de una función. Es lo que define la entrada, la salida, el nombre. Con eso ya tienes una gran información de la función. Puedes saber lo que hace si es que le pusieron un nombre lo suficientemente descriptivo como es en este ejemplo. Otra cosa importante que tienes que tener en cuenta, es que el cuerpo de una función no es parte de la firma o el contrato de una función. La firma y el contrato es una abstracción de la función. Es lo que ves sobre la superficie. Sin siquiera saber cómo está implementada la función, tú ya podrías saber qué es lo que hace en base a las entradas, a la salida y al nombre que le pusieron. Y para que te quede más claro, te voy a mostrar ejemplos de firmas, de contratos. Public static int edad persona string nombre. ¿Qué crees que hace esta función? Tú le entregas el nombre a una persona y te va a devolver la edad de esa persona, asumiendo que tenemos en algún lugar del computador, en algún lugar de la base de datos, una estructura, una tabla en donde tenemos nombre de las personas y su edad. Con esta función ingresamos el nombre y nos escupe la edad. La salida es tipo int, es un número. La entrada es el nombre, eso es un string. La entrada también puede ser un string, ¿por qué no? Y el nombre de la función se llama edad persona. Recuerda que el nombre de la función lo elige el programador, la programadora que crea esta función. Si le ponemos nombres malos, nombres que no son lo suficientemente descriptivos, no sabremos qué es lo que hace una función. Y tendremos que entrar al cuerpo a ver cómo está implementado. Pero la gracia de entender el concepto del contrato de una función es que con solamente ver el contrato podemos saber de inmediato qué hace la función y abstraernos un poco de sus detalles de implementación. Esto te va a quedar más claro con la experiencia, pero quiero decirte que es muy interesante entender las funciones también desde su contrato, desde su abstracción. Puedes reducir y omitir a veces el cuerpo en el sentido que no te va a importar tanto cómo fue creada. Y esto es súper útil cuando vas a usar funciones de librerías externas que ni siquiera las programaste tú, pero a veces tienes que usar funciones de esas librerías. Y si puedes ver el contrato de esa función, ya vas a saber más o menos para qué sirve. Otro ejemplo, nombre completo es una función que recibe como entrada un número, un identificador que le pusieron acá, un ID tipo entero y retorna como resultado un string. ¿Qué crees que es esto? Para mí esto claramente dice que le entrego el identificador de alguien, un número, y me devuelve el nombre completo de esa persona. Es típico, por ejemplo,
de sistemas de administración donde ingresamos el root de una persona que es un número y tenemos el nombre de la persona. Típico sistema de búsqueda en base de datos. Acá con la simple firma de la función ya puedo saber qué es lo que va a hacer esta función. Recuerda que el cuerpo no lo estoy mostrando. Acá tiene que haber una implementación para que esto funcione. Una firma sin cuerpo es una función a medias. Es una función al fin y al cabo, pero que no va a funcionar, valga la redundancia, porque no tiene una implementación. Otro ejemplo, gente. Quiero que esto te quede clarísimo. Por eso te hago tantos ejemplos de esto. Porque de verdad es lo que diferencia a programadores que de verdad saben manejar bien la programación. Acá tenemos otra firma que te estoy mostrando acá, que se llama número habitantes. Una función que se llama número habitantes y recibe esta vez dos parámetros. Primera función que vamos a ver en este curso, una firma, un contrato que nos muestra una función que recibe dos parámetros. El primer parámetro es el país en formato string, el segundo parámetro es la ciudad en formato string y que nos retorna esta función un entero, un número int. ¿Qué creen que hace esta función? Simple. Le entrego un país en un string, por ejemplo escribo Chile, una ciudad, por ejemplo escribo Santiago y me retorna el número de habitantes de esa ciudad en ese país. ¿Por qué pongo país y ciudad y no solo ciudad? Porque hay ciudades que tienen el mismo nombre en distintos países. Por ejemplo tenemos Santiago en España, que se llama Santiago de Compostela. Tenemos Santiago en Cuba también. No me acuerdo el nombre entero de Santiago en Cuba, pero también. O no, hay un Santiago en Cuba, no creo. Ya, otro ejemplo muy interesante, que de hecho lo vamos a implementar pronto. Índice masa corporal, esta función que creen que hace. Recibe dos parámetros, esta vez son dos parámetros enteros, dos parámetros numéricos. Altura en metros, por eso acá, de hecho acá creo que debería poner metros, en plural. Y recibe también el peso en kilogramos, por eso puse kg. Ustedes tienen que entender también que estas variables tienen que ser lo suficientemente descriptivas. También el nombre. Recuerden que este es un nombre que el programador o la programadora elige. Pero tiene que ser lo suficientemente descriptivo para que la persona... Recuerda que tus programas los van a leer otras personas, tus colegas de trabajo, tu jefe, quien sea, alguien viendo repositorios en GitHub. Si tu programa no es legible, nadie lo va a entender, nadie lo va a mirar, no va a tener mucho valor, que digamos, si es que lo quieres compartir al resto en código fuente. Por eso es importantísimo que elijas buenos nombres para tus funciones, buenos nombres para tus variables, sin que sean tan largos tampoco, no queremos nombres extremadamente largos, pero es bueno de escribir, es bueno de escribir. Y bueno, el resultado sigue siendo un número porque el índice de masa corporal es un índice, es un número. Recibe dos números esta función y me retorna un número. Gente, ¿cómo estamos para programar? Vamos a programar.